noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, nuestra mesa de conversación sobre los temas que están marcando esta semana. Sin duda uno de ellos es la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, anunciada por los republicanos y apoyada también por los partidos de Chile Vamos. La instalación de la comisión investigadora sobre el caso Convenios. Vamos a estar aquí en el programa con su presidente. También, sin duda, será tema el brutal asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Vamos a estar con un contacto con ese país. Y otro de los temas de los que conversaremos, que hoy día ya se concretó, el fallo de la Corte Suprema que anuló la última alza del precio de la prima GES de las ISAPRES. ¿Qué efectos tiene este fallo? Hay quienes sostienen que esto, sumado al fallo de la tabla de factores, es finalmente ponerle una lápida al sistema de aseguramiento privado de salud. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Sí, pero... Bueno, ya estamos aquí sentados, yo digo en la mesa de conversación, pero es una mesa virtual. Vamos a recordarles, quiero recordar a ustedes que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Búscanos en Spotify o escanea aquí este código QR que aparece en pantalla. Saludamos a nuestros panelistas, Marco Moreno, analista y académico de la Universidad Central, y Rodrigo Arellano, analista y académico de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar primero. Decía yo que hoy día ya se concretó finalmente el fallo de la Corte Suprema, que era el último fallo o el último tema judicial que le quedaba a las ISAPRES, con la resolución de la Corte Suprema que anula la última alza en el precio de la prima GES. ¿Qué significa, qué efectos tiene este último fallo de la Corte Suprema? Se lo vamos a preguntar al ex superintendente de ISAPRES, de salud, Patricio Fernández. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Connie. También saludar al resto ahí del panel, Rodrigo, y no sé quién más alcanzó a mirar ahí. Bueno, esto, primero queremos saber, por lo menos para la gente que nos está mirando, ¿cierto?, que no solamente influye a las personas que tienen y que son afiliadas de las ISAPRES, sino que a todo el sistema. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de este fallo que se ha conocido hoy día? Los efectos inmediatos son, primero que todo, decir que un poco distinto a lo que se había filtrado estos días anteriores, es decir, se habló de algo mucho más grave para el sistema de ISAPRES en relación a devoluciones, en relación a lo que se fijaba como precio, pero lo que hizo la Corte Suprema como principio básico fue mantener el precio que las ISAPRES cobraban en el periodo de GES anterior. Recordemos que el precio GES se reajusta cada 3 años, cada vez que hay un nuevo decreto GES. Por lo tanto, lo que hizo la Corte ahora fue que las ISAPRES podían mantener, pero si ese precio anterior es inferior al estudio de evaluación de costos que hizo la Universidad de Chile, que da algo así como 7,22 algo anual, las ISAPRES pueden ajustarse a ese precio, es decir, que el precio máximo en este caso va a ser ese 7,2. Pero las ISAPRES, que tenían un precio superior en el periodo anterior, van a poder mantener ese precio superior. Ya, pero eso significa, Patricio, que es, primero, tener que bajar el precio, ¿cierto? Porque el alza de todas las ISAPRES, o sea, la última alza fijó ese precio bastante más arriba que ese 7,2 UF, que son más o menos 265.000 pesos, más o menos. Y el promedio de lo que están cobrando hoy día para la prima GES de las ISAPRES es 350.000 pesos, o sea, son 100.000 pesos de diferencia, lo que significa que al bajar ese precio, me imagino que van a tener una disminución en sus ingresos importante. ¿O qué tan importante es? Porque hoy día hay voces que dicen que esto es ponerle la lápida finalmente, si lo sumamos, digamos, al fallo de las tablas de factores, es ponerle la lápida al sistema. ¿Qué tan real es eso? ¿O no es tan grave? A ver, esta sentencia, a mi juicio, no pone la lápida al sistema. Sí, efectivamente implica una disminución en los ingresos, sobre todo para aquellas ISAPRES que más habían subido el precio desde octubre del 2022. Estamos hablando de Consalud, Cruz Blanca,
nueva más vida para esta ISAPRE, efectivamente la merma en los ingresos es importante. Pero es una situación hacia futuro, que incluso me podría aventurar a que es algo que se puede tratar o se puede intentar solucionar en este comité de expertos que está trabajando al alero de la Comisión de Salud del Senado. Pero en la noticia, digamos, en este sentido, distinta a la situación que se ha venido conversando con tabla de factores y que de cierta forma morigera los efectos, es que la Corte no se pronuncie respecto a las devoluciones. Si este fallo hubiese contemplado devoluciones, ahí la situación era prácticamente insostenible porque las ISAPRES hubiesen tenido que reconocer esa deuda de forma inmediata en su estado financiero y además garantizarla. Por lo tanto, ahí tiene un doble efecto que es muy relevante. Ya, o sea, le deja el tema de las devoluciones al regulador. Todavía el regulador podría establecer que hay que devolver esa plata que se cobró de más, ¿cierto? Desde octubre de 2022 hasta ahora, que son 9 meses. Y hay cálculos como de que eso serían más o menos 500 millones de dólares, ¿cierto? Por parte de las ISAPRES que tendrían que devolver. Pero eso todavía no es claro porque se lo dejó al regulador. Ahora, lo que no dejó al regulador, el fallo de la Corte Suprema y que llama la atención, y la pregunta es, ¿puede en la fijación del tope máximo, puede el máximo tribunal del país fijar el tope, fijar el precio de lo que pueden cobrar las instituciones privadas de salud, las aseguradoras privadas? Me parece que la Corte ha dejado en claro últimamente que puede hacerlo. No se ha cuestionado. Ahora, distinto es que uno puede encontrar una serie de normas en nuestro sistema jurídico, incluso dentro del propio DFL1, que establece la forma como se fija el precio que van en contra de eso. En nuestro sistema jurídico en general se tiende a respetar los fallos judiciales, es decir, que no hay un mayor cuestionamiento a eso. Sí, digamos que es riesgoso y es peligroso que la Corte Suprema fije precios para cada uno de las materias que le toca resolver y si además lo hace en términos generales, porque eso se podría extrapolar a cualquier otro ámbito de bienes o servicios tan relevantes como la salud, lo cual podría poner en riesgo la institucionalidad más bien. Acá me parece que la Corte sí ha tenido una línea jurisprudencial en el sentido de tratar de terminar con esta judicialización que la tenía saturada no solamente a la Corte Suprema, sino que también a las Cortes de Apelaciones, y quiso mantener esa línea. Pero se nota en este último fallo que morigera los efectos. Al parecer la Corte acusó recibo de todos los problemas que está generando a propósito del fallo tabla de factores y hace una definición. En tema de devoluciones no nos vamos a meter. Por otro lado, también hace es una decisión finalmente algo extraña porque de una u otra forma valida los precios fijados en un GES anterior, que es el GES 85, cuando en aquella época es la propia Corte la que invalidó esos precios. Es decir, ahora estaría revalidando precios que en su momento estimó que eran injustificados. Esa decisión también es bastante curiosa, pero me imagino que va también en el sentido de morigerar los efectos. Si se hubiese mantenido solamente el valor base fijado por este estudio de evaluación de costos, claramente las consecuencias eran mucho más graves. Acá se permite que las ISAPRES mantengan un precio superior a esta evaluación de costos que está dado por los precios que fijaron para el GES anterior. Ya, pero insisto, es un precio que es más alto que el que fija este estudio de costo, ¿cierto? Pero es bastante más bajo que el que cobran todas las ISAPRES. O sea, todas tendrían que bajar sus precios. Y ahí quiero hacerte la pregunta, Patricio, ¿cómo se lee o cómo hay que leer el hecho de que hoy día 2 ISAPRES anunciaran que han decidido suspender la venta de sus planes de salud? Se trata de Banmédica y Vida 3, que en realidad después salieron a aclarar que no es que se va a negar la venta, porque entiendo que no se puede, ¿cierto? Porque es como de negación de servicio, sino que no van a salir a buscar nuevos afiliados, ¿o no? Sí, hay que señalar que esta decisión la toman también antes de que se conociera el contenido de los fallos. Es decir, esta decisión la anuncian cuando aún estaba la presencia en los medios de estos efectos inminentes del borrador de fallo, no sé lo que sería, lo que trascendió antes, pero efectivamente son instituciones de seguridad social
que no pueden negarse a contratar con personas que cumplan los requisitos, efectivamente pueden ponerse más restrictivos en los ingresos, en la evaluación de las preexistencias, disminuir los recursos que destinen al marketing, la fuerza de venta, etcétera, pero nunca, mientras estén en operación, negar la contratación a las personas que sí lo estimen y cumplan los requisitos. Eso no se puede hacer. ¿Quieren preguntar? Sí, Marco Moreno te va a preguntar, Patricio. Da la impresión, Patricio, no sé qué tú piensas, que estamos frente aquí a una derrota judicial de las ISAPRES ya por segunda vez. Y digo esto porque antes siempre la pulsión había sido un cuestionamiento político, ¿no? Y desde la clase política, desde la élite, desde el Congreso, el cuestionamiento era a la ISAPRES, pero hoy día son los tribunales de justicia quienes en 2 oportunidades le han propinado un revés bien serio al sistema de ISAPRES. ¿Tú tienes la impresión de que de lo político pasamos ahora al ámbito judicial, en donde ahí está experimentando la mayor derrota el sistema? Sí, de todas maneras, yo siento que la jurisprudencia que ha sostenido la tercera sala, o más bien la que ha ido construyendo la tercera sala, es bastante limítrofe en relación a lo que establecen las propias normas y pareciera ser que predomina una intención de imponer justicia material, probablemente sobre la rigidez normativa que no ha logrado evolucionar en el tiempo. Es decir, recordemos que la judicialización crece precisamente a partir de una normativa que va quedando obsoleta en el tiempo y que el poder político no ha logrado avanzar en eso. Si eso pasa y se abre la puerta judicial, lo que ocurre es que los tribunales se transforman en un ente colegislador y buscan solucionar. Ahora, es complejo cuando los fallos tienen un efecto relativo, un efecto particular, porque a su vez va generando nuevas inequidades, es decir, las personas que tienen los recursos, los medios o la intención de recurrir ante los tribunales quedan en un mejor pie que aquellos que no lo hacen. Por lo tanto, la Corte intenta resolver esto en términos generales, lográndolo, digamos, de mala forma, porque finalmente no hay un tratamiento sistémico de los problemas de salud, sino que solamente se van resolviendo pequeños puntos. Ahora, en relación al GES, particularmente, igual hay que ser justo y decir que si uno se centra en una materia específica como el GES, es efectivo que las ISAPRES establecieron precios, muchas de ellas, por sobre lo que debieron haber establecido. Y esto tiene una razón, de que ya llevaban más de 2 años sin reajustar planes, que es el precio base, incrementos de licencias médicas, de financiamiento, y vieron en la fijación del precio GES una oportunidad de volver a un equilibrio financiero. Pero obviamente la Corte tiene que resolver lo que se le somete a su conocimiento, y si solamente se somete a conocimiento el tema GES, las ISAPRES registran ingresos muy por sobre lo que gastan solo en temas GES. Patricio, yo te puedo llevar a un tema más que judicial, ideológico. Este fue uno de los temas que incluso en el grupo de expertos de la discusión constitucional no pudieron llegar a buen puerto, no se pusieron poner de acuerdo en la posibilidad de que cada uno tuviese la opción de elegir entre un sistema público y privado. Ahora está una de las enmiendas justamente que se propuso, va en la línea de incorporar ese inciso. ¿Qué podemos esperar de la discusión del Congreso? Porque en el Congreso está la comisión, tú bien lo señalaste, presidida por Juan Luis Castro, que tiene que dar respuesta a la orden judicial. Pero ahí, de todas formas, va a haber un factor ideológico que va, de alguna otra forma, a tensionarlo. Lo ha vivido la ministra Jimena Aguilera en su ministerio, que ella ha vivido esas 2 tensiones. ¿Tú crees que la discusión del Senado, al hacerse cargo, va a poder superar esta barrera ideológica que hemos visto muy nítidamente en este gobierno, en la comisión? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo siento que, por lo que he escuchado del trabajo de la comisión de expertos, que se ha logrado cierto consenso en avanzar, se ha logrado cierta flexibilidad también en entender que establecer 1.400 millones de dólares de devolución es algo que es imposible en las condiciones actuales, y que además la postura que se adoptó desde el regulador de anticipar un monto de devolución, incluso de señalar montos promedios cercanos al 1,5 millones, es decir, todas estas son cosas que no contribuyen porque finalmente son incumplibles, y por otro lado rigidizan la posición, porque hoy día claramente el regulador y el Poder Ejecutivo en general le va a costar mucho dar pie atrás respecto a algo que ya han señalado en forma categórica.
¿Y cómo se ha manifestado esto? Se ha manifestado de reiteradas ocasiones y simplemente adoptando una posición externa, diciendo nosotros vamos a aplicar el fallo, vamos a aplicar el fallo, pero no han sido propositivos en buscar alguna alternativa. Esperemos que lo que salga de ahí sea mayor flexibilidad y no por la ISAPRES, que acá se trata de entender que tenemos un sistema de salud que aún no está preparado para recibir a la totalidad de la población. Me parece que ese tiene que ser el enfoque. Ahora, el proyecto de ley se complica en sí mismo al tener dos grandes temas. Tiene el tema de aplicación del fallo de tabla de factores y por otro lado tiene el tema del FONASA, que es un tema que puede enlentecer la tramitación legislativa y la puede complejizar, considerando que transforma al seguro público en un intermediador con seguros privados, donde además establece discriminaciones, porque solamente pueden acceder a esta mejor cobertura quienes la puedan pagar. Y esto me parece que incluso desde los partidos, desde el bloque oficialista, puede generar algún tipo de complicación en cuanto a los consensos. Patricio, un par de preguntas más. Una de los argumentos que dan desde el mundo de las ISAPRES, ¿cierto? Sobre todo para criticar el hecho de que se fije un precio, es que la fijación que hace la Corte Suprema del 7,2 UF anuales para la prima GES, que es lo máximo que podrían cobrar las ISAPRES, es más o menos, dicen, lo que cobra FONASA por el auge. Y dicen desde las ISAPRES, hay listas de espera, hay por lo menos 70.000 personas o más, 80.000 personas en realidad, en listas de espera por consultas GES, o sea, por garantías que debieran estar garantizadas, valga la redundancia. Entonces, lo que dicen de las ISAPRES es si es que las obligan a cobrar ese mismo monto y no más, como lo están haciendo ahora, no van a poder cubrir las garantías, no van a poder asegurar, digamos, las prestaciones y podrían terminar esa gente en listas de esperas igual que en FONASA. ¿Es eso real? O más bien las ISAPRES están, digamos, aprovechando la prima GES para poder, o lo que hacían hasta ahora, para poder aumentar sus ganancias, cosa que estaba más limitado por el lado del precio de los planes y de la tabla de factores? Sí, efectivamente, Connie, hay algunas consideraciones que hay que tener respecto al GES en ISAPRES. Primero, que todas las personas que están en ISAPRES pagan ese precio GES. En segundo lugar, que solamente una de cada 4 personas hace uso del GES en ISAPRES pudiendo usarlo. Por lo tanto, hay un número importante de personas que tienen una patología GES que no hacen uso del beneficio GES y ocupan su plan complementario, su prestador preferente y por ende con un mayor gasto de bolsillo. Es decir, no aprovechan esta garantía de protección financiera. Pero la gente no lo hace, no porque no les guste o no porque no les parezca bueno la garantía, sino porque las redes que han tenido históricamente las ISAPRES son deficientes. La normativa no les exige tener un estándar mínimo de red, sino que basta con que tengan una red y por eso las personas cuando tienen un plan con un prestador preferente, donde se atienden siempre, cuando tienen un problema de salud GES, son derivados a otro lugar que muchas veces no es el donde se han atendido y que queda a veces incluso muy lejos. Entonces, no ha existido una forma de parte de la ISAPRES de incentivar el uso del GES. Por lo tanto, si uno se centra solamente en ingresos versus costos, aparece que las ISAPRES tienen un margen de utilidad importante por los ingresos que perciben por GES. Ahora, si uno analiza el contexto general del tema del financiamiento de ISAPRES, claro que hoy día están aún en una situación compleja desde el punto de vista financiero, porque lo que dice en relación con las prestaciones propias de los planes complementarios registran mayor gasto versus los ingresos que tienen. ¿Por qué? Porque han sido limitadas en la reajustabilidad, porque han aumentado el gasto de licencias médicas y por el aumento sostenido de precios, producto de la falta de control también que hay en cuanto a mecanismos de pago entre prestadores y aseguradoras por los cambios legales no efectuados. Entonces, la ISAPRES hacen un análisis sistémico que puede ser correcto, pero cuando uno lo lleva al GES específicamente, eso no es así. Perfecto. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchas gracias por conversar con Estado Nacional Prime esta noche. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, y pasamos de ese tema, ¿cierto? Temazo. Que es... Temazo. Un temazo, Sí. por supuesto. Bueno, pero da la impresión, lo que decía por lo menos Patricio Fernández, es que lo que resultó ser el fallo cuando ya lo conocimos hoy día, Sí. porque lo que conocíamos ayer Ayer era la era- filtración exacto. del fallo, ¿cierto? O una parte, y se veía más grave en esa filtración de lo que parecía, Entiendo. porque incluía, por lo menos esa es la información que leíamos hoy día en la mañana, que el fallo de la Corte Suprema obligaba también a devoluciones, de la cantidad de plata que se habría cobrado de más entre octubre del 2022, que fue cuando se hizo el alza, y el mes actual, digamos, 9 meses después. Y eso se calculaba que eran más o menos 500 millones de dólares que tenían que devolver las ISAPRES. Más los 1.400. Entonces, por lo menos lo que dice el ex superintendente es que aquí no hay un peligro, no es que con esto ahora sí que hay un peligro evidente de quiebra del sistema. Sí, claro, pero también está por verse cómo reaccionan las ISAPRES, porque tú bien preguntabas que hay 2 ISAPRES que Sí. el ex superintendente decía que era porque era antes de que conocieran el fallo. Pero evidentemente instalan una señal, ¿no? De alguna manera hay un poquito de amenaza respecto de que van a tomar medidas para evitar que esto siga teniendo un efecto sobre las utilidades que estas ISAPRES buscan, ¿no? Porque finalmente hay un negocio ahí. Bueno, lo que efectivamente es un peligro, digo yo, un riesgo, es la acusación constitucional. Ese peligro es real, ¿cierto? La acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, que debiera presentarse el lunes, ese fue el plazo que se estableció el Partido Republicano, mientras aumenta o no termina la presión por un cambio de gabinete y por la salida concretamente del ministro Jackson. ¿Qué debiera hacer el presidente Gabriel Boric, que está como una especie de encrucijada, callejón sin salida, entre defender un dilema, ¿cierto? Defender al amigo o ceder a las presiones, pero aparecer también, bueno, cediendo y de alguna manera fracasando? Sí, yo creo que le quedan 72 horas para que antes de que se presente la acusación, recordemos que se va a presentar el lunes, y lo que pareciera estar ocurriendo ahora es que se ha ido instalando una suerte de realismo, ¿no? Por parte del gobierno, en el sentido de que, o en algunos sectores del gobierno, de que se hace insostenible también la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, porque evidentemente estamos frente a una situación de bloqueo, el gobierno no puede avanzar con sus reformas, no tiene control de la agenda, ¿no? Y por lo tanto eso dificulta la acción de cualquier gobierno. Hay sectores dentro del oficialismo que plantean efectivamente la posibilidad de que el propio ministro Jackson renuncie, ¿no? Para lo que podría provocar es un ajuste de gabinete más que un cambio. Ya. ¿No? Y hay otros sectores que dicen, bueno, pero en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, caso Cabal, ¿no es cierto?, cuando ella cambió completamente su Le gabinete pide a todos y la lo renuncia. hizo Y por a través de un televisión. programa de televisión, Por el no Don tuvo Francisco. efecto en el sentido de cambiar el clima de opinión pública, ¿no? Entonces, de alguna manera hay esta tensión hoy día en dos sectores del oficialismo que están presionando, pero yo creo que más que la decisión del presidente, quien debiera provocar y tomar una decisión es el propio ministro Jackson. ¿Coincides? Yo coincido un poquito con Marco. Yo creo que lo que estamos viendo estos días, de partida la segunda acusación. Yo creo que Hinspeter en Piñera Sí, también fueron dos. 2 veces. Así que es conveniente. Y además es un escenario muy distinto a la primera, porque aquí súmale que está medio judicializado, la opinión pública de alguna forma está pidiendo también esta salida, hay una comisión investigadora que empezó también a funcionar, entonces el ambiente, el contexto complica justamente la figura del ministro Jackson, y al parecer, y esa pega la va a tener que hacer el ministro Elizalde, contar los votos no está tan fácil, porque es la primera acusación que logra que toda la oposición, de alguna forma, esté unida, desde republicano hasta Evópolis. Entonces, la suerte es distinta. Yo veo que aquí hay 3 alternativas. Una es que el ministro Elizalde haga la pega, cuente y esté tranquilo y de alguna forma se sustente también la acusación y salga bien. O sea, se rechace, dices. Se rechace. Ya. La segunda, que yo coincido más con Marco, es justamente que el ministro Jackson, en un acto de lealtad con el gobierno, dé un paso al costado. No sé si con eso de alguna forma se acaba la acusación constitucional, porque puede proseguir, pero libera tensiones, le quita presión al presidente Boric, puede tratar de recuperar la agenda, una señal para la oposición. Probablemente algunos partidos de Chile Vamos, con la salida del ministro Jackson, puedan también quizás bajarse la acusación. Y yo tengo la sensación de que debe ser ese el camino. Que el presidente le pida la renuncia también muestra un cierto grado de debilidad frente a la oposición. Por tanto,
la salida que plantea Marco me parece que es la más razonable, fíjate. Y evita que los otros dos nombres que están en cuestión por ahora, Sí. que son el ministro Monte y la directora de presupuesto Javiera Martínez, también de alguna manera no sigan estando expuestos, porque hasta ahora no es solo el ministro Jackson, él va a tener una acusación a partir del lunes, pero estas dos otras autoridades también están en un punto muy complejo, ¿no es cierto?, de estar frente a la opinión pública también como responsable respecto de la situación que ha pasado con este caso. Entonces, yo creo que es el ministro Jackson quien en estas próximas 72 horas, antes que se ¿Tiene que ser antes del lunes? Yo diría que tiene que ser antes del lunes. ¿De renunciar? Políticamente, claro. ¿De dar un paso al costado? Para descomprimir, como dice Rodrigo, la acusación y evitar que esto siga escalando, ¿no? Y evitar el bloqueo, porque ya tenemos una situación de bloqueo en el que el gobierno está... Bueno, de hecho, en tema de pensiones, que mañana va a haber un acto importante del presidente para tratar de recuperar la agenda, incluso invitó a la expresidenta Bachelet para ver si retoma. Ya varios partidos se han salido de la discusión fuera del Congreso justamente pidiendo la salida del ministro Jackson. Entonces, y no solamente la oposición, yo he escuchado también, como dice Marco, declaraciones de varios personajes del oficialismo que han señalado que ya se transformó en una piedra en el zapato el futuro presidente del PPD, el expresidente de la Cámara de Diputados. Ahora, una cosa es que declaren que se ha transformado en una piedra en el zapato, que que tiene un problema el presidente Boric, que tiene que renunciar, y otra es que apoyen una acusación constitucional. Pero eso te da un poquito la señal, fíjate, que cuando te está diciendo del paso al costado porque ya cuando es demasiada la presión. No, seguramente lo van a apoyar. Pero yo creo que están pidiendo escondidamente también que dé un paso al costado. ¿Estarán los votos en la Cámara de Diputados? Lo respondemos a la vuelta de la pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, eso es lo que le dice Tepillé, y contrátelos en tepillé.cl. Ya habíamos anunciado a nuestro invitado, se suma a nuestra mesa de conversación José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenio. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo había dejado una pregunta planteada, así que se la pregunto inmediatamente a nuestro invitado. ¿Estarán los votos para aprobar la acusación constitucional en la Cámara de Diputados en contra del ministro Jackson? Estamos a puertas de una semana distrital. En las semanas distritales generalmente los teléfonos son los que van mandando y van enrolando algunos votos. Yo creo que esto se va a decidir específicamente con algunos votos más de colectividades más pequeñas. La CDU, el ex-PDG, el PDG. Son ellos los que van, creo yo, a hacer el contrapeso y pueden hacer esta veleta que pueda hacernos llegar. Lo que sí tengo seguro es que va a ser una acusación muy, muy reñida. O sea, no vamos a ver los 10 votos de distancia. Yo creo que aquí va a ser mucho, mucho más compactado. Ya, pero van a estar todos los votos de los partidos de Chile Vamos. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque Chile Vamos ha dicho, algunos, por lo menos su partido, RN y Evópolis, que no van a firmar la acusación. La van a apoyar, pero no la van a firmar. ¿Qué significa eso? Es como un apoyo medio tibio, ¿no? A ver, para ser súper transparente y Sí. sincero, nos hubiera gustado estar mucho más presente en ese sentido y nosotros pusimos a disposición de ellos todo nuestro equipo. Ellos encontraron alguna beta que les fue más satisfactoria y anunciaron la acusación. No les contaron, en el fondo no les avisaron que iban a presentar una acusación. En el momento no, nosotros sabíamos que iban a presentarla, pero en el momento no. Frente a eso lo que hacemos obviamente es decir, aquí esto es una cuestión tanto jurídica como política y en términos políticos yo creo que nosotros en términos de sentido común junto a todos los chilenos decimos que sería bueno que no estuviese más presente el ministro Giorgio Jackson, así que obviamente sentimos que la vamos a apoyar y vamos a tratar de potenciarla también a través de nuestro equipo jurídico. ¿Y usted, diputado, conoce la acusación, el texto?
No, no la conozco, no la he leído. Yo en este momento estoy 100%. Si usted me pregunta hasta de pensiones o de salud, yo en este momento estoy centrado leyendo todo lo que es mi deber ahora como presidente de la comisión de la Fundación. ¿Cómo la van a apoyar entonces si no la conocen? No conocen el... Porque le dije, tiene dos grandes aristas. O sea, uno es apoyarlo en términos políticos y otro en términos jurídicos. O sea, aquí todas las acusaciones han sido así. Ya, y por pero lo la tanto, acusación constitucional no es solamente, esto no es una interpelación. Se entiende que obviamente hay un elemento político importante, pero es un juicio y se está acusando o se va a acusar a un ministro de violar la Constitución y las leyes. A ver, si usted me pregunta, ¿cuáles son los argumentos para eso? Si usted me pregunta un puro argumento que yo dije y pongámoslo también en juego, sumémosle eso. Si usted me dice un ministro que le roban los computadores junto con el caso de Fundaciones y ese mismo día se manda a cambiar y se va a Concepción, o sea, ya hecho eso es dejar sus funciones, ya eso es no estar presente. Un ministro que en las Express, yo sé que no podemos... Perdón, pero... Sí. Porque política, claro. No está mezclando peras con manzanas. No. En términos jurídicos estoy hablando, porque esto, de nuevo, hay que dar argumentos jurídicos para acusar constitucionalmente al ministro, ¿cierto? Pero, ¿qué responsabilidad tiene el ministro de que le hayan robado, de lo que sepamos, que le hayan robado 23 computadores a su ministerio y el caso Fundaciones? ¿Cuál es la apersonarse justamente en el lugar de los hechos, estar presente donde queman las papas. O sea, hoy en día, por ejemplo, es un poco lo que pasa hoy día al presidente. El presidente hoy día sale a vocear con un tremendo megáfono que me parece muy bien, está bien, es su estilo por lo demás, pero ¿dónde está Camila Vallejo? O sea, si esa es la vocera de gobierno. Entonces, siento que el ministro ha llevado dentro de eso, o sea, puse solamente un ejemplo, quizá un poco burdo, pero un ejemplo de por qué este ministro simplemente no ha estado a la altura de un ministro de las Express. Diputado, buena paradoja. Perdón, no de las Express, de Desarrollo Social. Buena paradoja, porque la crisis de convenio surge en la región donde usted es diputado y ahora le toca presidir la comisión que va a tener que investigar. Doble responsabilidad. Yo tengo un peso en la espalda tremendo porque todos los ojos de la ciudadanía están puestos efectivamente en qué cosas vamos a hacer. Yo creo que en momentos donde la corrupción se apodera un poco del Estado, hay que ser bastante valiente y hay que salir más que a criticar o a hacer grandes anuncios, hay que salir a hacer cosas. Es por eso que yo pedí los votos en ese momento y siendo minoría, incluso me dieron la confianza para poder presidirla. Y en esa lógica, porque usted fue muy exigente, se puso un plazo incluso para el resultado de esta comisión, dijo que antes del 18 de septiembre, y es muy probable que coincida quizás con la votación de la acusación constitucional. ¿Entorpecerá la labor de ustedes? Porque me imagino que usted tiene programado citar autoridades, al ministro, me imagino por lo pronto, a otras autoridades. ¿Esta acusación no torpedea un poco también el trabajo que les toca a ustedes hacer en la comisión? Si se entrega el día lunes el libelo, se debería estar votando aproximadamente el día 12, o sea, antes incluso de cuando yo puse como fecha término. Ahora quiero ser también súper transparente. Dado la cantidad de invitados que me han hecho llegar, que es realmente increíble, dado la cantidad de personas que quieren exponer, es probable que tengamos que correr un poquito el plazo. Yo lo hice ¿por qué? Porque después del 18 vienen los panamericanos, los parapanamericanos, está el 18 de septiembre y yo lo que quiero hacer es algo rápido. Para mí sería excelente políticamente seguir en el tema. Tiene 60 días. Pero yo tengo 60, pero ampliable a 90. Pero lo que yo quiero hacer es algo rápido por la ciudadanía. O sea, aquí lo importante es poderle dar certeza a la ciudadanía, volver a recuperar confianza y eso se consigue justamente teniendo buenos aportes de parte de esta comisión. Diputado, quiero pedirle que aclare una supuesta inhabilidad que usted tendría. Yo sé que ya lo ha explicado, pero que lo explique aquí, ¿cierto? Porque la diputada Ñanco de Revolución Democrática le pidió que dejara la presidencia de la comisión diciendo que usted estaba inhabilitado, que había un conflicto de interés. Esto es por un convenio de trato directo por 513 millones de pesos entre la Seremi de Salud de Antofagasta y el Hotel Alto del Sol, que está en la comuna de Mejillones, región de Antofagasta, y que es de propiedad, entendemos, de la familia de su señora. Esto durante la pandemia porque lo utilizaron como residencia sanitaria, ¿cierto? Exacto. Ya. Explíquenos
qué inhabilidad tiene y qué inhabilidad no tiene, porque entiendo que usted sostiene que no hay ningún conflicto de interés. Yo sostengo que no tengo absolutamente ninguna inhabilidad. Esto es un ataque directo a una persona que saben que va a ser bastante fuerte y densa dentro de la comisión. Estamos hablando de una diputada que representa Revolución Democrática, el partido que justamente está involucrado en estos casos. O sea, quien se debería inhabilitar, siento yo, son aquellos que están presentes. Un poco lo que pasó en la Corte, que les dijeron ustedes no pueden ser querellantes. ¿Qué es lo que pasó específicamente ahí? Estábamos en pandemia, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible porque son muchas aristas, pero estábamos en pandemia, solamente habían tratos directos con los hoteles, bien simple, porque hacer una licitación para un hotel, por ejemplo, en Mejillones o en la comuna donde con suerte había un albergue era sumamente difícil, se hacen por trato directo, va la Contraloría dice, este hotel me parece correcto hacerlo en este hotel, estamos hablando de Mejillones, después de eso se contacta la Seremi con esta empresa, la empresa dice, perfecto, te lo entregamos, las condiciones son estas, el pago es este, lo mismo que se pagaron en otros hoteles en la misma región. Se actúa con eso, yo inmediatamente al enterarme de que se iba a generar este trato, envío un oficio a la Seremi de Salud, envío un oficio también para poner en alerta, obviamente, al Ministerio de Salud y se empieza a generar el convenio. Es un convenio, pero que donde usted personalmente no tiene, o sea, no recibe ningún pago, ni digamos, ni firma nada. No, es entre... No, ni eso, señora, tampoco tiene poder de firma porque tiene un porcentaje ínfimo en la sociedad en general. Entonces, tampoco tiene ese poder. Pero vamos más allá incluso. Se termina esto, prestan el servicio. ¿Cuándo se terminó? Se termina después de 2 meses, creo que estuvo el hotel parado y solamente cerrado. Estamos hablando del 2021. 21. ¿Se pagan los 513 millones de pesos? No se pagan, pues ese es el problema. Todavía no se pagan. No, porque el problema está en que si se hubiese pagado, y usted me podría decir el conflicto de interés y cómo el diputado influyó en que se le pagaran, yo le voy a contar que se pagó este año. Y no se pagaron 513 millones, se pagó bastante menos porque esa cifra... ¿Cuánto se pagó? Tengo entendido que son cercanos a los 300 millones, o puede ser un poco más, 320, no lo tengo idea. Pero se pagó después de un juicio que hizo la empresa porque el Estado en general no es un buen pagador, a menos que uno, no sé, tenga algún pituto como lo tuvieron esta gente y les pagaron por adelantado. En este caso no fue. Entonces usted me dice a mí alguna inhabilidad, yo siento que ninguna y es solamente una cortina de humo que se genera y lo que me da mucha lástima también es que se involucre a mi familia. Pero usted mire, no se va a inhabilitar entonces. Mire, Villavicencio dijo lo siguiente, cuando hay corrupción hay que ser valientes. Se refiere al candidato que asesinaron ayer. Hay que ser valiente. Y yo sabía que me iban a pegar, y yo sabía que iban a estar detrás de mí, y yo sabía que obviamente iban a buscar la quinta pata al gato, pero yo no me voy a mover de eso, y si yo llegué ahí no fue por dedazo como un ministro, yo llegué ahí por elección popular, tanto de la gente que me eligió como de la misma comisión. O sea, hubo gente de izquierda que votó por mí para que yo fuera un contrapeso a lo que sentían que estaba haciendo el gobierno. Diputado, en la comisión que usted está dirigiendo, el famoso caso Lencerías, Polizzi, ¿hay antecedentes que hayan llegado a la comisión? ¿Va a formar parte de lo que se va a investigar o eso va por una arista completamente distinta? Va completamente de acuerdo. Existen 3 tomos que se presentaron en la Cámara de Diputados para que nosotros armáramos una comisión investigadora. Una de ellas fue presentada incluso por el Frente Amplio, donde se habla de las platas recibidas o entregadas por los GORES. Entonces, eso también hable justamente por los gobiernos regionales. Entonces, que es el caso Polizzi y también el caso Fachadas, en el caso de Antofagasta, las pinturas por 260.000 pesos. En Antofagasta también. En Antofagasta, si a mí mi equipo siempre me dice, oye, si nace un perro con 10 patas, van a nacer en Antofagasta. Efectivamente, pucha, es una lástima y por eso mismo a mí me da muchas ganas de poder contribuir en esto. Ya, pero lo que le preguntaba, me sumo a la pregunta de Marco, ¿les han entregado, les han llegado nueva información que no se ha conocido, nuevos datos, por el hecho ya de estar instalada la comisión? A mí en lo personal no, sí me llegaron algunos otros datos que yo los pasé inmediatamente a la Fiscalía de Tarapacá con respecto a una fundación que recibió 1.060 millones de pesos junto con 800 en Viña del Mar. Y la estamos pasando esa información. Y Tarapacá. Ya, porque claro, la pregunta es, primero, ¿qué podrían hacer ustedes en la comisión? Primero, sí, es una tremenda pregunta. Distinto a lo que está haciendo, porque el Ministerio Público está investigando, ¿cierto? Hay sumarios administrativos también en varios de los ministerios. Entonces, han existido allanamientos.
¿qué más podrían hacer ustedes? ¿Qué podríamos esperar efectivamente de la comisión investigadora distinto a lo que ya está pasando? Exactamente. Bueno, es importante para que la gente sepa, la comisión investigadora, a diferencia de cualquier investigación judicial, es abierta al público, a menos que yo como presidente diga, se cierra durante un rato esto porque hay secreto sumario, por ejemplo. Y eso es lo que justamente permitió la gran cantidad de información que le hicimos llegar al Ministerio Público. No se olviden que hemos sido los parlamentarios los que hemos entregado esa información, no porque nosotros sepamos, sino que a través de nuestros WhatsApp, a través de la misma gente nos ha llegado información de carácter reservado, obviamente, porque hay mucha gente que trabaja en el gobierno, y esa información la hemos puesto a disposición de las policías del Ministerio Público. Entonces, por un lado, es tener nueva información para poder entregársela a las policías y al Ministerio Público, primero. Y yo en lo personal, con la motivación de volver, no sé si podemos, pero intentar volver a recuperar un poco la credibilidad de la gente en sus instituciones, yo me he puesto 3 metas grandes. Número 1, entregarle, como lo dije anteriormente, más información a todas las policías del Ministerio Público. Número 2, a mediano plazo, hacer leyes que permitan hacer mejores sedazos, mejores contenciones en términos de corrupción y sobre todo a los tratos directos. Y número 3, y en corto plazo, hacer una batería de indicaciones para la ley de presupuesto para que todos los gobernadores, los alcaldes, las corporaciones, las fundaciones tengan un mucho mejor control. Estamos hablando, por ejemplo, si yo te entrego a ti 1.000 millones de pesos para que me pintes, después no basta con que tú solamente a mí me muestres que pintas, sino que yo espero que un ente aparte vaya a ver y me diga está bien pintado y se pintaron los metros cuadrados. Entonces, entregar eso yo creo que va a ser un tremendo aporte, espero que así sea. Diputado, usted algo mencionó, dijo que tenía ya una lista de autoridades que Sí. las va a invitar. Los que son empleados del Estado público están obligados a asistir. Así es. ¿Ha pensado invitar a los expresidentes, al actual presidente? Yo creo que ellos no pueden, creo que ellos tienen una distinción, pueden responder las preguntas por escrito. Se les puede mandar un cuestionario. Exacto. ¿Los tiene también dentro de su lista al actual presidente y a los anteriores como Michelle Bachelet? Bueno, es una de las cosas que ha molestado bastante en varios sectores, que yo he dicho que aquí no va a haber ningún tapujo, no va a haber absolutamente nadie que se quede sin asistir a esta comisión. Y si está invitado y no está obligado a asistir, bueno, será la ciudadanía quien lo juzgue. En ese sentido, efectivamente, hay un cuestionario no solamente para el presidente Boric, sino que también para el presidente Piñera, por ejemplo, para preguntarle qué es lo que pasa con el Consejo de Auditoría. ¿Por qué deja de funcionar? ¿Por qué no se establece como fue no solamente el presidente Piñera, sino que también la presidenta Bachelet, directamente quienes pidieron, por ejemplo, ir y fiscalizar todos los tratos directos? ¿Por qué no se hizo esta vez? ¿Por qué la directora de la DIPRES no estuvo presente? ¿Por qué no estuvo el subsecretario? Ese tipo de cosas no hay ningún problema. Y también vamos a invitar no solamente a los actuales ministros, también a ex-expres y a exministros. Y también van a haber parlamentarios. O sea, a mí se me ha pedido, y yo eso lo voy a preguntar, yo sé que no puedo citar a Catalina Pérez, pero sí la puedo invitar si ella quiere hablar algo. Y también voy a invitar a Fidel Espinosa. Y yo hablé con Fidel Espinosa y me dijo, por favor, invítame, tengo datos que dar. Ningún problema. Se va a terminar después del 18 con tanto invitado, ¿no? Voy a hacer, hay dos cosas. Yo les dije, me dijeron, oye, partamos los días lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos bloques especiales para eso, pero le dije, ya, pero partamos también el día jueves y hagamos una sesión extendida. Quizás vamos a tener que extender un poquito más la cosa. Con todos esos antecedentes, perdón, diputado, ¿usted diría que estamos hablando de actos de corrupción o de un estado de corrupción? Yo siempre confío en que sean actos de corrupción, porque el Estado per se no es corrupto, son las personas lo que lo hacen corrupto. O sea, yo confío y de verdad yo creo que hay muchas fundaciones que lo hacen muy bien y que si uno les pasa 100 pesos, si les sobran 10 te los va a devolver. El problema está en que aquí hemos visto cómo algunos se han engolosinado, se han embobado y realmente han traspasado cualquier condición de ética y eso yo creo que no es permitible y es por eso que vamos a estar peleando. Diputado José Miguel Castro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mucha suerte porque tiene una tarea ardua. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo es la primera citación? Primera citación después de la semana distrital, lunes a las 11 de la mañana hasta las 2, televisado también y todas nuestras redes sociales abiertas a que nos envíen la información que sea necesaria. ¿Y ya tienen quienes, ya invitaron a quienes van a ir ese día? Ese día
Yo tengo más o menos claro a quiénes podría ir, se lo comento ya. Se lo comento, sí. Va a ir, Vamos a citar, sí, vamos a invitar a la directora de la DIPRES, vamos a invitar al ex subsecretario de las Express para hablar justamente esto del Consejo de Auditoría, va a estar Fidel Espinosa, vamos a invitar también a Catalina Pérez. ¿Javiera Martínez confirmó que sí, iba? No ha confirmado Ya. porque no hemos enviado las cosas, Ya. esto se enviaría recién mañana en la mañana. Perfecto. Pero las vamos a citar e invitar. Y yo voy a aceptar que me digan una vez que no, pero dos ya no. Pues, o sea, le voy a dar la segunda oportunidad también, si es que no puede por agenda, que muchas veces pasa. Muchas gracias, diputado. A usted. Mucha suerte. A usted. Gracias. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos la última... antes de ir a comerciales, vamos a ir a Ecuador. Vamos a tener una conversación con una ex miembro de la Asamblea Nacional sobre la muerte, el asesinato brutal del candidato Fernando Villavicencio. Pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y vamos a tener un contacto ahora con Ecuador tras el brutal asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ayer, después de estar saliendo, ¿cierto?, de un mitin político, fue asesinado a tiros. Por lo menos se dispararon 30 tiros que terminaron con la muerte del candidato presidencial, también con uno de los atacantes. Hay 6 detenidos hasta ahora, eso es lo que sabemos, todos ellos colombianos. Y para saber un poquito más, para analizar qué es las consecuencias que puede tener esto también en Ecuador, tomamos contacto con Marjorie Chávez, ex miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, que es como nuestro parlamento. Marjorie, muy buenas noches. Te saludamos desde Chile, aquí en Televisión Nacional, en Canal 24 Horas. Gracias por contactarte con nosotros. Gracias, Constanza. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Estamos con un problema de audio, me imagino que... ¿Sí? Ya. Ahí estoy. Estamos, sí. Gracias, Constanza. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Muy buenas noches, Marjorie. Bueno, tú eres ex miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador y entendemos que el candidato asesinado también, ¿cierto?, estuvo en la Asamblea Nacional. ¿A ustedes les tocó estar juntos en la Asamblea Nacional? ¿Lo conocías personalmente? ¿Qué nos puedes decir de él? Así es, Constanza. Fuimos colegas ex legisladores también desde el periodismo. Es decir, también teníamos esa causa en común. Varias diferencias quizás, pero más eran las similitudes en nuestras actuaciones. Lamentablemente esto ha enlutado al país. Fernando Villavicencio estaba terminando un mitin político y fue brutalmente asesinado. Y esto realmente está generando un punto de inflexión a nivel nacional y en nuestro proceso electoral. Yo personalmente, ex colega, presentamos juntos la ley de libertad de expresión. Era una causa que peleamos desde el Parlamento y bueno, la verdad es que a nivel nacional y a nivel internacional, pues las muestras también de solidaridad con sus familiares, con los militantes, con los amigos, han sido notorias. Esto va a marcar, como lo comenté, un punto de inflexión. La transformación en temas de seguridad ciudadana que ha vivido nuestro país es enorme en comparación con varios años atrás y ahora corresponde a las instituciones definir con claridad cuál de estas hipótesis tras el asesinato de Fernando es cierta, ¿verdad? Porque hablamos desde un crimen transnacional hasta hablamos de venganza por alguna de sus investigaciones relacionadas a la corrupción en materia de contratación pública. Eso exactamente te quería preguntar eso, Marjorie. ¿Quién está detrás y qué es lo que se dice en Ecuador? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Porque sabemos, por lo menos aquí en Chile, que hay 6 detenidos
que son 6 personas que son colombianos, ¿cierto? Al igual que la persona que murió, uno de los atacantes que murió en el mismo meeting ayer, anoche. Pero también está la tesis de que detrás está el narco mexicano y hay un grupo, ¿cierto?, lo llamado Los Lobos, que en algún momento hoy día salió a reivindicar y que es un grupo ecuatoriano. Entonces, ¿quién creen que está detrás? Y hay otras hipótesis, es decir, también involucran incluso al gobierno nacional, a funcionarios, por las denuncias que había realizado en los últimos días. De hecho, había hecho ya aclaraciones respecto a que tenía información que la iba a poner en la opinión pública pronto. De manera que entre todas las hipótesis tras el asesinato, como lo comentamos, están las instituciones que hoy enfrentan este gran reto donde su credibilidad ya menguada hará de este hecho investigativo un examen de su eficiencia o connivencia hacia las causas del terror que está instalado en el Ecuador y que pues la política no está por fuera de ello, ¿verdad? Realmente, tú lo has comentado, este es el malestar ciudadano y aún no tenemos información. Lo que sí podemos decir es que las fuerzas del orden, la débil institucionalidad nos han pasado la factura y lamentablemente hoy pues no solo que no hay credibilidad, sino que efectivamente no vemos resultados. Hace pocas semanas, hace pocos días, murió de la misma manera un alcalde muy querido de nuestra ciudad. Y sin embargo, al parecer somos el país de los hechos consumados. Ocurre 2 días, la opinión pública y las instituciones le dan cobertura y luego pues dejamos de estar informados respecto al avance de las investigaciones. Esperamos que este hecho no sea manejado con la misma naturaleza. Marjorie, muy buenas noches. Rodrigo Arellano de la Universidad del Desarrollo. Un gran abrazo y mi solidaridad con todo lo que están viviendo en Ecuador. Te quería hacer una pregunta. ¿En qué términos podría afectar este asesinato el resultado electoral? Te lo pregunto porque tengo entendido que tiene que haber un reemplazo de la persona de Fernando Villavicencio en pocas horas más. Entonces, ¿podría cambiar la ruta electoral? Porque creo que las encuestas lo ubicaban en segundo lugar, tercer lugar, porque a veces estos hechos, de alguna otra forma, pueden encrispar los ánimos, alterar de alguna otra forma la intención de voto. Lo vimos en Brasil, después del atentado que tuvo Bolsonaro, fue cuando se disparó en la encuesta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto puede alterar quizá el escenario, el resultado electoral de la próxima elección? Yo te diría que sí, en política pues la coyuntura afecta. Si bien ya no podemos, de acuerdo a nuestro calendario electoral, mostrar nuevas encuestas, por ejemplo, de hecho solo se podía hasta el día de hoy, tenemos en las últimas encuestas un número de indecisos del 40.95%, solo el 59.5% había ya decidido por quién votar y pues dependiendo la encuestadora, ¿verdad? Diferentes notas metodológicas lo colocaban a Fernando pues en un cuarto lugar, en un quinto lugar, quizá alguna en un tercer lugar. Es decir, pues hay varios puntos que podríamos analizar, pero yo creo que la tensión político-mediática que ha provocado sin duda este hecho, sí puede modificar la intención del voto. Ya también nos has comentado lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro en su momento, ya sea para favorecer eventualmente a quien lo reemplace. Nuestro Código de la Democracia describe claramente cuál es el procedimiento que hay que llevar a cabo cuando pues, fallece o está imposibilitado un candidato. Sabemos extraoficialmente que el movimiento ya ha nombrado a un nuevo candidato. Podría ser que pues, dé, digamos, cierto peso a este nuevo candidato, pero, digamos, es un ingrediente más en una dificultad más. Tendremos que analizar finalmente qué es lo que ocurre en los próximos días, pero sin duda alguna lo que sí queda en evidencia es el hecho de que la seguridad, que quizá para algunas personas no era el punto de inflexión para tomar una decisión en este momento, pues sí va a estar aún más sobre la mesa. Ya ha cobrado más de 5 vidas de candidatos o políticos en pocos meses.
Y hoy más que nunca, pues el escenario más probable que ocurra el 20 de agosto es que la ciudadanía se volque por quien tiene las habilidades, las herramientas y un discurso de firmeza y rigurosidad frente a la inseguridad. Marco. Sí, Marjorie, buenas noches. ¿Tú dirías que estamos frente a un escenario de violencia política en el Ecuador, tal como conocimos en algunos países de Centroamérica en los años 90, en los 80 en Colombia? ¿Es una situación instalada ya de violencia política que probablemente no va a terminar ahora, sino que va a permanecer en el tiempo en Ecuador? Sí, yo hago política electoral activa y lo he vivido. Es decir, esta campaña ha sido sui generis, ha sido muy corta, pero sin duda alguna es la más violenta que yo he podido experimentar. De hecho, personalmente he pedido seguridad, he tenido episodios violentos y de hecho no he tenido aún respuesta de las fuerzas del orden, ¿verdad? Y el acompañamiento. Y esa es otra de las críticas en torno al caso de Fernando. Es decir, hay varias hipótesis quizá de negligencia de quienes le estaban dando seguridad. Y sin duda alguna, actualmente hay mafias enquistadas en las estructuras de poder dentro de las funciones del Estado, como incluso en la sociedad civil. Y esto va a requerir una operación de limpieza y desinfección profunda para, pues, volver a ser el estado de paz que éramos en la región. El Ecuador ha experimentado esta transformación en relación a la seguridad y lo hemos hecho en pocos años. Éramos una isla de paz en la región, lamentablemente, pues ya estamos contaminados. Para terminar, Marjorie, Fernando Villavicencio había recibido otras amenazas de muerte, o sea, había recibido amenazas anteriores, entonces contaba con la protección necesaria. Tú dices que tú también has vivido hechos de violencia que has denunciado y no has recibido la respuesta de las autoridades. Quería preguntarte si, digamos, está a la altura la respuesta de las autoridades que tienen que entregarle seguridad, en este caso, a los candidatos. Constanza, definitivamente no está a la altura. El otro caso del alcalde que murió hace pocos días también contaba con seguridad. Sin embargo, pues evidentemente ha sido insuficiente y hay mucha opacidad respecto a lo que ocurrió, ¿verdad? Estaba efectivamente acompañado, quien lo acompañaba incluso tenía más seguridad, salían por otros ingresos del establecimiento en el que estaban. La familia, lamentablemente lo vemos ahora en medios de comunicación, ha denunciado negligencia manifiesta respecto a la preocupación de él y de su familia previa a este hecho, que no ha sido atendida por las instituciones, de manera que sin duda alguna esa es otra de las respuestas que tendrá que dar a la ciudadanía el Estado. Marjorie Chávez, exmiembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Un abrazo grande también para ustedes, que obviamente están pasando por momentos difíciles y que les quedan menos de 10 días para las elecciones presidenciales. Muchas gracias, Marjorie, buenas noches. Gracias, Constanza. A todos un abrazo desde Ecuador. Buenas noches. Bueno, y con esto se nos termina el programa. Hemos pasado por todos los temas. Les queremos agradecer obviamente a Marco Moreno, a Rodrigo Arellano como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por acompañarnos esta noche. Nos encontramos el domingo en Estado Nacional a partir de las 11 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias.